Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy, ahora que ya estamos con más gente conectada. Les paso ahora la asistencia. No se la pasé recién porque luego la vuelven a pedir. Así que les paso ahora mismo el link. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, ¿alguna duda con lo que hemos venido viendo? Vinimos viendo lo que era primeramente las adecuaciones, los conceptos que se tenían que ir corrigiendo, los efectos del análisis. Luego vimos el análisis estructural, es decir, el análisis vertical y el análisis horizontal, tanto de la estructura de inversión como de la estructura de financiación. Y This meeting is being recorded. luego empezamos a ver el método histórico, ¿sí? Cómo comparábamos los ejercicios respecto de un ejercicio de origen, los sucesivos ejercicios tomando como información base un estado de situación patrimonial de determinado momento, ¿sí? De determinado ejercicio para poder obtener las tendencias, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la información tiene que estar adecuada y actualizada, es decir, expresada en la misma moneda de medida, unidad de medida, ¿sí? Luego vimos en la clase anterior cómo variaba la utilidad bruta, que variaba básicamente por los conceptos de ventas y de costos, y que a su vez las ventas y los costos variaban también en función de, obviamente, los precios y las cantidades, es decir, el nivel de actividad y el nivel de precio. De esa forma, teníamos en una combinación de variación, cantidad y precio de ventas, cantidad y precio de compras, teníamos digamos, explicábamos la variación de la utilidad bruta, ¿sí? Luego también empezamos a ver, este, perdón, finalmente íbamos a empezar a ver el día de hoy lo que es los primeros índices que van a ir mostrándonos determinada situación de la empresa en su estructura. Para eso vamos a utilizar, digamos, conceptos que ya conocemos, ¿no? O cuando vinculábamos pasivos con patrimonio neto, vinculábamos la, eh, la forma en que se financiaba el activo y demás. Perdón, me salté algo. También empezamos a hablar de las políticas financieras sanas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Hoy día vamos a ver dos prácticos. Uno que es de estructura de inversión, perdón, del endeudamiento en sí, ¿sí? Que es el práctico número 6. Y luego vamos a ver el práctico 7, donde está el endeudamiento y también la inmovilización o la financiación de la inmovilización. Entonces tengan a mano, por favor, la cartilla, ¿bien? ¿La tienen ahí a mano? Sí, profe. Bien. De todos modos, yo lo voy compartiendo, voy a ir compartiendo la pantalla. Bien, vamos a ver el Word, ¿sí?
Entonces decimos, el práctico número 6 de Rutas Argentinas habla del tema endeudamiento y la idea es que nosotros interpretemos a qué se refiere con el índice de endeudamiento, que también interpretemos, entendamos e identifiquemos los distintos tipos de pasivos, ¿sí? Origen, tipo de deuda, moneda, y esto lo agrego yo, y cada tipo de pasivo va a tener su ventaja y su desventaja, ¿sí? Es como todo en economía, es como una manta corta. Algunos pasivos tendrán determinada ventaja y como contrapartida algún otro tipo de desventaja. ¿Sí? Comparar y concluir acerca de la evolución del financiamiento en dos ejercicios comparativos, ¿verdad? Sucesivos. Entonces dice así, el planteo es que la empresa Rutas Argentinas, dedicada a la venta de repuestos y accesorios para automotores, nos brinda la información relacionada a su estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior y nos solicita que hagamos un análisis de su política de financiación. Es decir, la empresa se dedica, es una empresa comercial, compra-venta de repuestos y accesorios para automotores. ¿Cuál es la composición, ¿sí? de su estado de situación patrimonial? El activo corriente está compuesto, ¿sí? de caja y bancos, créditos por ventas, bienes de cambio y total del activo corriente. ¿Sí? Esta es una estructura muy típica de una empresa comercial. ¿Sí? Créditos, porque tienen que vender a créditos, ya sea crédito directamente con el cliente o crédito con las tarjetas de crédito que va recibiendo la empresa. Y por supuesto, los bienes de cambio, digamos, son los bienes fundamentales, por lo menos en el activo corriente. El activo corriente tiene solamente bienes de uso, ¿sí? Y en el pasivo corriente tiene deudas comerciales, deudas financieras, otras deudas. Y en el pasivo no corriente tendrá deudas financieras y otras deudas. No hay deudas comerciales no corrientes, salvo en el año X3. ¿Sí? Eso es una particularidad. Tener deudas que excedan un año se puede dar en en determinadas actividades comerciales cuando, por ejemplo, se comercializan bienes importados. Por ahí hay algún tipo de financiación comercial a largo plazo, pero no es lo usual. Total del pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Como información adicional nos indican la composición de los pasivos de acuerdo a, primero, la moneda en que se encuentran expresadas y las garantías otorgadas. Y tenemos deuda en moneda nacional, deuda en moneda extranjera, deuda con garantía real y deuda sin garantía real. A ver, el pasivo, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de pasivo? Los 55.000 del año X3. Y tenemos 55.000 corriente y 70.000 no corriente. 125.000. Ese 125.000, si lo expresamos en el tipo de moneda, van a ser 100.000 en moneda nacional, 25.000 en moneda extranjera. Otra forma de mirarlo es 80.000 con garantía real, 45.000 sin garantía real. ¿Se entiende, no? Es la composición, los 125 compuestos de distinta manera. Y en el X4, los 102 compuestos también de distintas maneras. 62 más 40 o 50 más 52. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué se nos pide? Que determinemos primeramente el índice de endeudamiento, analicemos la evolución de la estructura de financiamiento y que informemos sobre las conclusiones obtenidas. ¿Estamos hasta acá? Vamos a ver entonces cómo se calcula el índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento es un índice muy importante porque determina la participación de las fuentes de terceros llamadas pasivos o la fuente propia llamada patrimonio neto, ¿sí? En lo que es la estructura de inversión. O sea, ¿cuál de los dos componentes es más importante en la estructura de financiación?
¿sí? De financiación, perdón. Entonces, calculemos, por favor, calculen ustedes cuánto es el índice en el año X3 y cuánto es el índice en el año X4. Estamos partiendo, no lo dice el enunciado, pero estamos partiendo ya de estados contables adecuados, ¿no? ¿Cuánto es el índice en el X3? 1,1962, ¿puede ser? Bien, bien. ¿Cómo lo calculamos? 125 dividido 104.500. Datos del enunciado. 125 dividido 104.500. Eso nos da, como bien decía María Soledad, 1,20. Si lo ponemos con más decimales, 1,1961. ¿Sí? 62. ¿Cuánto nos da en el año X4? 0,5. 0,5. Bien, 102 dividido 203, 0,5. Bien. Ahora bien, ¿cómo se interpreta este 1,19 y esto 0,5? ¿Qué quiere decir? ¿En qué año está más endeudada la empresa? ¿En el X3 sería? En el X3. En el X3, ¿por qué? En el X3, lo que nos está diciendo el índice es que por cada peso, si este 1,19 lo dividimos en 1, es lo mismo, ¿verdad? Lo que me está diciendo es, en el X3, que por cada un peso de patrimonio neto hay 1,20 de pasivo. En cambio, en el año X4, por cada un peso de patrimonio neto, hay nada más que la mitad, o sea, 0,50 de pasivo. ¿Sí? ¿Cómo varió el índice de un año a otro? ¿El índice aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. ¿Cuánto? ¿Sería la diferencia de 1,20 menos 0,50? Si lo sacamos en términos relativos, sí. Sería, si estaba en 1,20 y ahora está a 0,50, cambió en 0,7. Sí, perfecto. Disminuyó en 0,7. Si lo sacamos en términos relativos, ¿por qué es mejor en términos relativos? Porque está relacionado con el 100%, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo, profe, puede repetir? Si lo sacamos en términos porcentuales, ¿cuánto disminuyó? Un 70%. 70%. No, ¿por qué? ¿Cómo han sacado eso? ¿Por qué 0,7? 0,7 Profe, es la, ¿puede? es la- es la- es la Ah, recta. sí, 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 es verdad, profe. ¿Cómo sacar una disminución? X4 menos X3 dividido X3. Perfecto, Georgina. ¿Cuánto sería entonces? 0,58. O sea, en porcentaje, un El 58%. 58%. Claro, porque 0,50 dividido 1,20, esto lo hemos hecho en varias clases, significa el 42%. O sea, el índice del año 2003 del X3 respecto del X4 respecto del X3 es el 42%. O sea, quiere decir que disminuyó un 58%.
Saquen la fórmula, saquen el cálculo y va a ser x3, x4 menos x3 dividido x3, como le dice su compañera en el chat. ¿Sí? ¿Y por qué disminuyó? ¿Cuáles son las causas? A eso va apuntando. Este parcial, este práctico va apuntando a esto. ¿Por qué? Usted me Porque está diciendo que, disminuyeron las sí, deudas a ver. comerciales. Bien, en realidad, ¿qué es lo que disminuyó? Estos 0,50 se puede El leer de la... pasivo y la empresa se está financiando más El, pas- con el patrimonio neto. perfecto, el pasivo disminuyó y el patrimonio neto, ¿qué pasó? Aumentó Aumentó, esas son las causas. ¿Cuánto disminuyó el pasivo? Puede ser al 18,4%. ¿Cómo lo obtuviste? De la misma manera que hace rato lo del índice, el Bien. el X4 menos el X3 sobre el X3. sí. Disminuyó un 18,4. ¿Cómo se obtiene esto? El 18,4 se obtiene dividiendo 102 en 125 y esto le sacamos 1, ¿sí? Y lo multiplicamos por 100 porque es porcentaje. Entonces el pasivo disminuyó y el patrimonio neto aumentó ¿cuánto? En un Ajá. 48,77%. ¿En cuánto aumentó el patrimonio neto? En un 94,25 Ahí o me está gustando 26. más. X4 menos X3 dividido X3. ¿Se entiende? Sí, profe. X4 menos X3 dividido X3. ¿Está? Ese es el cambio. Entonces, como el pasivo disminuyó y el patrimonio neto aumentó, el índice obviamente, por la combinación de ambos factores, disminuyó. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o no? Sí, profe. Bien, bien. Vamos a analizar la estructura de financiación. ¿Sí? Nosotros vamos a decir, tomemos el año X3 como base, ¿sí? Vamos a decir, el pasivo, lo acabamos de ver, 125.000, que es lo que está acá. El patrimonio neto es 104.500. El total es el activo, 229.500. Y entonces lo vamos a decir de la siguiente forma, lo vamos a expresar como porcentaje de la financiación. Si el pasivo, si la total de la financiación, que es lo mismo, pasivo como patrimonio neto es lo mismo que activo, es el 100%, en el X3 el 54% de la financiación correspondía al pasivo y en 45,53 al patrimonio neto. ¿Sí?
Fíjense, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo serán en el X4? ¿Será más importante el pasivo o el patrimonio neto? El patrimonio neto. Perfecto. Entonces decimos 102 de pasivo y 203 de patrimonio neto hacen que la estructura de financiación total sea de 305.000. Si eso es el 100%, ¿cuánto es de pasivo y cuánto es de patrimonio neto? 33%. El 33% es de pasivo y ¿cuánto es de patrimonio neto? 67. 67, ¿sí? O 66,56. Ahora vamos a ver, ahora bien, vamos a sacar la evolución del X4 dividido en el X3. Un poco ya lo hemos sacado acá, pero lo vamos a seguir haciendo. Yo voy a dividir el X3, el X4 dividido el X3, es decir, 102 dividido 125, ¿sí? Y voy a decir, ¿qué me va a decir acá? El pasivo del X4 respecto del pasivo del X3 es el 81,6%. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la evolución. Este es el cambio, quiere decir que cambió, que bajó cuánto. Lo acabamos de sacar, 18,40. Esto 18,40 es lo mismo que está acá. ¿Bien? Esto es, estamos analizando valores absolutos. Estoy trabajando sobre los valores absolutos. Fíjense, estoy siempre trabajando sobre los valores absolutos. El patrimonio neto, que era 203, que era, perdón, 104,500, pasó a ser 203. Entonces, si yo divido 203 en 104,500, me va a dar que el patrimonio neto del X4 respecto al del X3 es un, digamos, un 194%. Vale decir que aumentó, ¿cuánto? Lo que acabamos de sacar, un 94,26, lo pintemos de verde. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Y si lo tomamos al total de la financiación, vamos a decir que vamos a dividir los 305 en los 229,500 y que vamos a decir que el total de la financiación del X4 es el 132% respecto del total de la financiación del X3, o lo que es lo mismo el activo. ¿Sí? Y vamos a obtener que la variación año a año va a ser del 32,9%. ¿Sí? Eso es lo que creció la financiación. Y si creció la financiación un 32,9%, seguramente ha crecido la inversión un 32,9%. Ahora escuchen bien, vamos a sacar la variación de la participación. X4 dividido X3 menos 1, pero en las participaciones. ¿Cómo vamos a sacar esto? Si la participación del pasivo era un 54 y ahora es un 33, ahí lo voy a sacar los decimales para que sea más fácil. Si era un 54 y era un 33, yo voy a decir el 33 dividido el 54 menos 1. ¿Sí? Voy a decir que la participación disminuyó un 38,6. La participación. ¿Qué quiere decir? Que el 33
es un 38,6% menos que el 54. ¿Se entiende? ¿Podría repetir, profesor? Acá vamos a ver en la columna que estoy marcando ahora, que la voy a recordar, he trabajado con los valores absolutos. Es decir, en los valores absolutos, la pinto de celestito. ¿Qué son los valores absolutos? Los pesos. En los pesos siempre he trabajado con los valores absolutos, diciendo cómo variaron esos valores absolutos, esos pesos de un año a otro. Lo mismo en la columna de al lado. He trabajado con los pesos. Uno marca la importancia del X4 respecto del X3 y la otra columna, que la voy a pintar en rosadito, marca el cambio del X4 en el X3, siempre vinculada con los pesos. Son los valores absolutos. En esta otra columna, que la voy a marcar de amarillo, voy a trabajar con las participaciones, o sea, con los porcentajes. Entonces yo voy a decir, si el pasivo del X3 era el 54% de la financiación y ahora el pasivo del X4 es el 33% de la financiación, quiere decir que la importancia del pasivo en la financiación disminuyó un 38%. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, profe. De la misma forma voy a hacer para el patrimonio neto. Fíjense, yo acá fíjense cómo trabajan las fórmulas. Participaciones. ¿Sí? Acá, valores absolutos, o sea, pesos. Estos son pesos. ¿Sí? Y estos son porcentajes. ¿Sí? En la columna amarilla lo que voy a decir es qué pasó con los porcentajes. Entonces, la variación es si en el año X4, X3, perdón, era el 46% y en el X4 el 67%, voy a dividir 67 dividido 46 menos 1. Y me va a dar que la participación, ¿sí?, en el total de la financiación aumentó un 46,17%. A ver, pasando en limpio. Vamos a decir que en el X3 la financiación de terceros representaba el 54%, mientras que en el X4 disminuyó a un 33,44%. Por otro lado, vamos a decir que la financiación propia pasó del 45, casi 46, al 67. Eso me está diciendo. Y finalmente me pidió, pero la importancia de la financiación de terceros disminuyó un 38,6. Disminuyó un 38,6. Mientras la importancia de la financiación propia aumentó un 46,17. ¿Se va entendiendo? Más o menos. Sí, ¿Por profe, qué? se entiende. ¿Cómo se conjuga este análisis? Yo puedo decir, mira, en el X4
la participación representaba el 54 y ahora el 33, ¿sí? Bien, pero porcentualmente, ¿cómo cambia esa participación? Cambió muchísimo, ¿está? En una cayó el 38, casi 39, y en la otra aumentó el 46. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo un análisis ya del pasivo, teniendo en cuenta lo que nos comentaban en la segunda parte del enunciado, donde nos dan las composiciones de los pasivos. Y vamos a decir, analicemos el pasivo por el plazo de exigibilidad. Y vamos a decir que el pasivo corriente del X3 eran 55, ¿verdad? Y el no corriente es 70, un 100%. Saquen la participación relativa, ¿sí?, del pasivo. ¿Lo pueden ver? Decía, como dijo Georgina, 44% puede ser, profe. 44% pasivo corriente, 56 no corriente, total 100%. Y en el X4, el pasivo era 60, 42, total 102. Ahora, vamos a sacar X4 dividido X3. El X4 respecto del X3, perdón, vamos a sacar la participación, va de vuelta. Estos son pesos y los otros del lado son porcentajes. Los porcentajes son 58, el 41 y el total del 100%. Vale decir, ¿cómo se lee esto? En el X3, del total de la financiación de terceros, el 44% es a corto plazo y el 56% es a largo plazo. ¿Sí? En el X4, el 58% es a corto plazo y el 41% es a largo plazo. Si querés, saquemos los decimales. ¿Cómo se lee entonces? La participación del pasivo corriente aumentó y la participación del pasivo no corriente disminuyó. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a ver? El X4 respecto del X3, es decir, el pasivo corriente del X4 respecto del pasivo corriente del X3 representa el 109%. Vale decir que aumentó perdón. Ya vamos hasta ahí. ¿Sí? Va a decir que aumentó un 9%. ¿Sí? Si a 55.000 lo multiplicamos por 1.09, nos va a dar 60.000. Acá hay una diferencia de decimales. ¿Entiende? En el pasivo no corriente, ¿sí?, que era 42 en el X4 y era 70.000 en el X3, obviamente que el X4 respecto del X3 representa el 60%. ¿Sí? Vale decir que ahí disminuyó un 40% en términos numéricos, ¿sí?, la participación, digamos, la importancia del pasivo. 42 con respecto a 70
es el 60%, o sea, es un 40% menos. A nivel total, vamos a decir que el pasivo total del X4 respecto del X3 es un 82%. Vale decir que el pasivo disminuyó un 18% del X3 al X4. Este número es que ya venimos sacando, ¿no? Hace rato. Pero ahora lo estamos sacando abierto por tipo de pasivo. Aumentó el pasivo corriente, disminuyó el pasivo no corriente. ¿Está? Entonces, ahora voy a trabajar con los porcentajes. Voy a trabajar con los porcentajes. Y voy a decir lo siguiente. Si el pasivo del corriente del X3 representaba un 44% del pasivo y el del X4 representa un 59%, ¿cuánto valió? Y voy a hacer el porcentaje del X3, perdón, del X4, dividido el porcentaje del X3 menos 1. Entonces, voy a decir que la participación aumentó un 33,69. ¿Cómo lo obtengo? Vamos acá. Divido a los 59 en los 44 menos 1. ¿Sí? Por ciento. La participación en la financiación del pasivo, ¿sí?, que tiene el pasivo corriente, aumentó un 33,69 de un año a otro. El pasivo como valor numérico aumentó un 9%, pero la participación aumentó un 33%. De igual forma, voy a decir cuánto aumentó la participación. Si pasó de 56 a 41, no aumentó, varió, bajó. ¿Cuánto? Un 26,47. Y acá sí, siempre me va a dar 100 o 0 la variación porque comparo 100 contra 100. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambió la participación? Aumentó el pasivo corriente, disminuyó la participación del pasivo no corriente. ¿Me van siguiendo acá o no? Sí, profe. En el X3, el pasivo corriente representaba el 44% de la financiación total, mientras en el X4, 58,52, 59. En el X, por otro lado, la financiación de tercero a largo plazo pasó del 56 al 41. La importancia de la financiación a corto plazo aumentó un 33,69, mientras que la importancia de la financiación a largo plazo disminuyó un 26,47. A ver, yo les decía recién que cada fuente de financiación va a tener cada característica del pasivo va a tener ventajas y desventajas. ¿Cuál será la ventaja de tener pasivo a largo plazo? Y bueno, la ventaja de tener pasivo a largo plazo es que la empresa va a tener mayor tiempo para recuperar el dinero a través de sus ventas y cobranzas para poder pagar ese pasivo a largo plazo. ¿Me siguen? Ahora bien, ¿cuál será la desventaja del pasivo a largo plazo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedes repetir? La ventaja de tener pasivo a largo plazo es que la empresa va a tener más tiempo para poder vender y cobrar sus ventas y va a tener todo ese tiempo para poder pagar ese pasivo. Ahora, ¿cuál será la desventaja de tener un pasivo a largo plazo?
La desventaja del pasivo a largo plazo está, claro, bien, Georgina, los intereses. Exacto, hay un interés mayor a pagar. ¿Por qué? Porque hay más tiempo. Y el tiempo es un bien que se paga. ¿Cómo se paga? A través del interés. Y generalmente las tasas de interés de un pasivo a largo plazo son mayores que las tasas de interés de un pasivo a corto plazo. ¿Sí? Entonces, tenés más tiempo, pero ese tiempo es más caro. Vamos a tratar de ver el tema de los orígenes de las deudas. Y voy a ir un poquito, a ver, deudas comerciales, las tenemos acá, ¿no? Las deudas comerciales, financieras, otras deudas. Las vamos a sumar a las corrientes más no corrientes. Tenemos 35.000 comerciales, 75.000 financieras, 15.000 de otras deudas, total del pasivo 125. Fíjense que acá ya no me interesa si son corrientes o no corrientes, sino que me interesa de dónde, digamos, a quién le debo, cuál es el origen. Y en el X4 tenemos las comerciales, las financieras y las otras deudas. ¿Sí? Para que se entienda, vamos a ir sacando de vuelta el porcentaje de participación. 35 dividido 125, vamos a decir que el 28% de las deudas son comerciales, el 60% son financieras y las otras deudas representan el 12%. ¿Sí? Total, el 100%. Para el X4 vamos a hacer exactamente lo mismo. El 100% de las deudas totales, o sea, el 100% de las deudas, el 29,41 representan a deudas comerciales. Las voy a redondear también, ¿sí? Porque si no se llama más difícil, se llama lío. El 29 representan a deudas comerciales, el 49 a financieras y el 22% a otras deudas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a analizar las variaciones. Vamos a hacer X4 dividido X3 en términos numéricos, en términos absolutos. Y voy a decir, las deudas comerciales representan el 86% las del X4 con respecto a la del X3. Es decir, son más chicas. No llegan al 100%, son más chicas. Quiere decir que disminuyó un 14%. ¿Sí? Las financieras que pasaron de 75 a 25 también disminuyeron en términos numéricos. ¿Sí? Pasó a ser un 67%, quiere decir que disminuyó un 33%. Y las otras deudas que pasaron de 15 a 22, por supuesto, estas aumentaron, pasaron a ser un 147%, con lo cual aumentaron un 47%. El total del pasivo disminuyó. ¿Cuánto? El del X4 respecto del X3 representa un 82, con lo cual el total del pasivo disminuyó de vuelta un 18,4, que es el número que venimos sacando en todos estos puntos como disminución del pasivo. ¿Sí? Y ahora vamos a trabajar con las participaciones. Vamos a decir la variación de la participación. Sí, la participación del X3 de la deuda comercial era un 28 y ahora pasó a ser un 29. El cambio no es de un 1%. ¿Cuánto es? Es un 5%. ¿Sí? Es 29 dividido 28, vamos de vuelta, 29% dividido 28 menos 1. La importancia aumentó un 5%. Si la importancia era de 60 y pasó al 49, ¿cuál es el cambio? No es un 11, es 49 dividido 60, ¿sí? 49 dividido 60 menos 1.
sea, un 18% disminuyó la participación de las deudas financieras en la financiación del ente. Y cuando vamos a hablar de las otras deudas, la participación pasó del 12 al 22. ¿Cuánto aumentó? No, no es un 10, va de vuelta el 22 dividido el 12 menos el 1. Aumentó un 80%. Y acá el total va a ser siempre 0, porque es 100 dividido 100 menos 1. Es el 0%. ¿Se entendió? Profe, ¿en esa también es -1? Sí, claro. 100 A mí, dividido a mí 100. la primera, que es del 29 dividido al 28%, Sí. me da 3,5, 3,57. Estás poniendo bien el de las teclas. 29,41. 29 dividido 28 menos 1 te da 5,42. Lo que ocurre es capaz que acá es 29,41. Ah, sí, profe. Ahí está. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la ventaja de tener deudas comerciales, deudas financieras o tener otras deudas? A ver, antes de responder esto, vamos dejando en claro. Conclusiones de similar características a las anteriores respecto a las variaciones en las participaciones relativas. Esto ya lo hemos ido sacando, es decir, cómo han ido variando las participaciones relativas. ¿Qué participación relativa aumentó más? Las otras deudas. ¿Cuál es la que más bajó? Las deudas financieras, en cuanto a la participación relativa. ¿Sí? En cuanto a las variaciones, por supuesto, también varió, la que más varió en porcentaje son las otras deudas y las que menos bajaron fueron las deudas financieras. Entonces, ahí sí, razonemos, ¿cuál será la ventaja de tener o la desventaja de tener una deuda u otra deuda? ¿Están ahí? La flexibilidad en la negociación. El poder de negociación. Esa es un aspecto. ¿Con cuáles tenemos más poder de negociación? Con las comerciales. Perfecto. Bien. Con las comerciales, de acuerdo. Bien. Entonces, si vamos a analizar desde el punto de vista del poder de negociación, y me conviene más tener deudas comerciales que deudas financieras. Habría que ver qué son las otras deudas ahí, pero en general las deudas financieras son las donde uno tiene menor poder de negociación. ¿Por qué? Porque los bancos generalmente tienen, cuando otorgan préstamos bajo un contrato que es generalmente un contrato de adhesión. ¿Qué quiere decir un contrato de adhesión? Donde las cláusulas las estipula el banco y usted adhiere o no. O sea, lo toma o no lo toma. Pero es que no, es muy raro. Tendría que ser, digamos, por ahí empresas muy grandes, son las que por ahí se sientan mano a mano con los bancos y negocian. Pero en general son contratos de adhesión, ¿sí? Con muy poco margen. Puede haber algún margen de negociación, pero generalmente no es muy grande, más bien poco. En cambio, con el proveedor, ¿sí? En general, ya hay una situación de sentarse mano a mano, frente a frente, cara a cara, en igualdad y poder negociar mejor, ¿sí? Ahora, esas son las desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Por qué la empresa tiene deudas financieras? Porque si dijéramos, mira, no tiene negociación, bueno, ¿por qué tener deudas financieras si tenés poco margen de negociación? ¿Por qué no tenés solamente deudas comerciales? Quizá por una baja tasa.
puede ser, ¿sí? Tibio. No hay alguna otra moción? Subsidios, estaría vinculado a una tasa. Acabamos de decir que las deudas comerciales, repito la pregunta, ahí está, ahí Enrique está yendo por el lado que tiene, digamos, la respuesta lógica. Exacto, exacto. Recién decíamos, ¿por qué la empresa? Acabamos de decir que las deudas comerciales, la empresa tiene mayor poder de negociación que las deudas financieras, que las deudas financieras son muy rígidas, ¿sí? Entonces digo, bueno, si son muy rígidas las deudas financieras y el poder no tiene, y el cliente, la empresa no tiene poder de negociación, ¿por qué toma deudas financieras? ¿Sí? Y la respuesta la está dando Enrique en el chat. Porque el proveedor me va a dar solamente bienes de cambio. Los empleados y demás me van a dar solamente mano de obra y su trabajo. Cuando la empresa necesita efectivo para poder hacer lo que quiera, lo van a tener de los bancos. Es decir, ustedes, la empresa, la entidad que tiene efectivo puede aplicarlo a lo que la empresa necesite o decida. En cambio, cuando solamente recibe bienes de cambio o servicios en contraprestación, bueno, no lo va a poder aplicar lo que quiera. ¿Se entiende? Por necesidad de efectivo sería. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces analicemos con respecto a lo que es la moneda con la que se toma la deuda. Estoy repitiendo los datos del enunciado, ¿sí? Y tenemos esta importancia. La deuda de moneda nacional respecto del total del activo es un 80% y la moneda extranjera un 20% en el año X3. ¿Qué pasa en el año X4? La importancia cae a un 61% de las monedas nacionales y la importancia de la moneda extranjera, la importancia respecto del total de la financiación es de un 39%, con lo cual tenemos el 10% ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizamos esto en términos, digamos, siempre analizando en términos absolutos? Entonces, seguimos analizando en términos absolutos y decimos, las las deudas en moneda nacional del X4 respecto del X3 representan un 62%, o sea, 62 dividido 100. Eso es bastante fácil. O sea que disminuyeron un 38%. Las deudas en moneda extranjera pasaron de 25 al 40, han aumentado bastante. ¿Han aumentado cuánto? Digamos, el X4 representa un 160% respecto del X3, quiere decir que aumentó un 60%. Y si el pasivo, vamos a llegar de vuelta al famoso 18,4, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver en todo este tiempo. El pasivo disminuyó un 18,4. Ahora bien, si la importancia de las monedas en pesos, en moneda nacional, las deudas en moneda nacional, era del 80 y bajó a 61, vamos a hacer 80 dividido 61 menos 1. Es decir, ¿cuánto bajó la importancia? Un 31,61%. A ver,
Estoy haciendo x4 dividido x3, perdón, 61 dividido 80 menos 1. Ahora sí, 24%. No me puede dar un 31 si ha bajado, ¿sí? Es decir, antes representaban el 80% de los pasivos, ahora representan el 61% de los pasivos. No es que bajó un 19, bajó la importancia relativa, disminuyó un 24%, ¿sí? La importancia relativa de la deuda en moneda extranjera aumentó un 96, porque era un 20 y pasa a ser un 39. Entonces, si yo divido el 39 en el 20 y le resto 1, estoy siendo el 96%. Y acá vuelve a ser 0, obviamente, porque es el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, la deuda en moneda nacional bajó su importancia tanto en valores absolutos, ¿sí? Un 38%, como en la participación, un 24%. La deuda en moneda extranjera aumentó su participación tanto en valores absolutos como en la participación, en valores relativos, como en la participación porcentual. ¿Está hasta acá? Vamos de Sí, vuelta profe. entonces con la misma pregunta. ¿Y por qué la empresa tomará deudas en moneda nacional y por qué tomará deudas en moneda extranjera? ¿Cuál será la ventaja de tomar deuda en moneda extranjera? Deuda en moneda extranjera, Ezequiel. Tomar deuda en moneda extranjera. ¿O cuál será la ventaja de tomar deuda en moneda nacional? Ahí está, bien, Daniela. Por ahí va. Las deudas en moneda extranjera suelen tener, me animo a decirte que siempre tienen, una menor tasa de interés. ¿Por qué tienen menor tasa de interés? Por la confiabilidad. ¿Confiabilidad en qué, Georgina? A ver, o habiliten los micrófonos. Ahí estamos, son monedas estables. Entonces, la moneda extranjera lo que tiene es, no tiene el riesgo que sí tiene la moneda nacional, lamentablemente, por la historia de nuestro país. ¿Y cuál es el riesgo que tiene la moneda nacional? La inflación Eh, justamente, profe. Claro, que está vinculado con la inflación. En realidad el riesgo es la devaluación. Y mientras más inflación hay, más riesgo de devaluación hay. Entonces, si la empresa toma deuda en moneda extranjera, la va a tomar en tasa más baja. ¿Por qué? Porque el acreedor en moneda extranjera, la empresa va a ser la deudora, el acreedor elimina un riesgo que es de devaluación, ¿sí? Entonces, como la rentabilidad que el acreedor exige, que es la tasa, está libre de riesgo, mientras más grande el riesgo, más grande es la tasa, ¿sí? Que se exige. Entonces, cuando se elimina el riesgo de devaluación, la tasa que exige el acreedor, es decir, que va a pagar la empresa, es más chica, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que haya una devaluación. Entonces, pagas poco interés, pero mucha diferencia de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Y a la inversa, cuando hablamos de deuda en moneda nacional, cuando hablamos de deuda en moneda nacional, se elimina el riesgo digamos,
de explosión del tipo de cambio, ¿sí? ¿Sí? De devaluación, pero las tasas son mucho más altas porque el riesgo es más alto. ¿Tá? Entonces la empresa ahí tendrá que ir equilibrando en función a sus posibilidades, porque si son proveedores del exterior, la empresa, por ejemplo, trae bienes importados o importa bienes, la deuda sí o sí va a ser en moneda extranjera, no le va a quedar otra. Por eso siempre hablamos que que la actividad de la empresa va a ir definiendo su estructura de inversión y su estructura de financiación. ¿Sí? A veces no le queda otra a la empresa que adquirir deuda en moneda extranjera. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avancemos con la última parte donde hablamos de las deudas que están garantizadas. Siempre vamos a analizar el mismo pasivo, ¿verdad? Y acá tenemos los datos de las deudas con garantía real. Los datos de las deudas con garantía real en el año X3 es el 64% del total de las deudas y por diferencia el 36% son sin garantía real. Y en el año X4 las deudas con garantía real son del 49% y el 51% son sin garantía real. ¿Sí? Entonces, si vamos a dividir, vamos a analizar en valores absolutos, vamos a decir que el X4 respecto del X3 representa el 63%. Claro, disminuyeron las deudas con garantía real. ¿En cuanto? En un 37% seguro. ¿Sí? 38%. Bueno, hay una diferencia de redondeo. ¿Sí? Si le ponemos más decimales, nos va a dar justo ahí. La deuda sin garantía real pasa a ser, digamos, del X4 respecto al X3 es un 116%, con lo cual decimos que creció un 16% en los valores absolutos, en los pesos. Y el pasivo va a ser el mismo razonamiento. El 18,4 disminuyó. Esto es lo mismo que vamos a sacar, que venimos sacando siempre. ¿Sí? Ahí y ahí. Entonces, ahora vamos a decir, si la participación de las deudas con garantía real era el 64 y ahora el 49, no vamos a decir que cayó un 15%, sino vamos a dividir 49 en 64 y le vamos a restar 1. Y eso me va a dar que cayó un 23,4%, un 23%. ¿Qué pasó con la importancia relativa de las deudas sin garantía real? Que estaban en un 36 y pasaron a un 51, aumentaron un 42%. Y el total va a ser siempre la variación 0. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la variación, que las deudas con garantía real del X3 respecto del X4 disminuyeron, ¿sí? Un 38% en sus valores absolutos y un 23% en su participación en la financiación de terceros, en la financiación del pasivo. Y las deudas con garantía, sin garantía real, aumentaron un 16% de un año a otro y su participación en la financiación aumentó un 42%. Vale decir, la empresa, ¿qué hizo de un año a otro? Apostó por endeudarse más, mejor dicho, a ver, ¿qué hizo la empresa de un año a otro? Estamos hablando con garantía. O antes de llegar a la respuesta a esta es la pregunta previa. ¿Por qué la empresa, cuáles son las ventajas y las desventajas de tener deuda con y sin garantía ? Real.
¿Están ahí? A ver, Giovanna, nosotros estamos garantizando en este caso el pago de la entidad, situándonos en cabeza de la entidad. ¿Sí? Y es decir, cuando la empresa tiene deudas con garantía real, lo que hizo es dio en hipoteca o en prenda algunos bienes registrables que tenía. ¿Sí? Cuando está sin garantía real, la deuda es, digamos, en cuenta corriente o con alguna garantía personal, pero no hay un riesgo de ejecución ni prendaria ni hipotecaria de los bienes. Es decir, la empresa tiene, digamos, el acreedor tiene mayor fuerza de cobro cuando la garantía es real. Cuando la garantía es real, la empresa tiene, digamos, el acreedor tiene mucho mayor poder de exigibilidad en el cobro. O sea, la empresa la van a exigir mucho más para el pago, es mucho más duro, más rígido ese pasivo, ¿sí? Y cuando la deuda es sin garantía real, la empresa tiene más flexibilidad, digamos, de menos riesgo de perder algún bien registrable, ¿sí? Ahora, va de vuelta. Entonces, ¿por qué la empresa toma deuda con garantía real si esta es mucho más exigible? Hola, ¿están ahí? Profe, ¿y puede ser justamente por el bajo riesgo de la ejecución que tiene? Claro, el bajo riesgo para el acreedor. Como el acreedor tiene un bajo riesgo de cobro, porque si no le pago me va a ejecutar el depósito, la oficina, el camión, ¿sí? Entonces la tasa que me exige es como asimilable a lo que hablamos de la deuda extranjera. La tasa que me exige como el riesgo es menor, la tasa es menor. Ahora, cuando la deuda es sin garantía real, la empresa tiene, como decía, mayor flexibilidad, pero la tasa, al ser más riesgoso para el acreedor cobrarme, la tasa es mayor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, si hacemos una especie de comparativo, ¿cuál es lo más exigible y lo menos exigible? Vaya riesgoso. Según el plazo, es lo más exigible corriente, no corriente, lo menos exigible. ¿Sí? Según el origen, exigible o riesgoso, ¿sí? Según moneda de la deuda, es la deuda moneda extranjera, y esto es moneda nacional. Y según la garantía, con garantía real, va con acento garantía, ¿eh? Y sin garantía real. Entonces, si nosotros tenemos un combo de un pasivo corriente, moneda extranjera con garantía real, ese pasivo es una papa caliente.
hablando en criollo. Es un activo muy, muy complicado porque se vence en el corto plazo, está en moneda extranjera y tengo garantizado con un depósito, ¿sí? En cambio, el pasivo no corriente, que está en moneda nacional y sin garantía real, es más, digamos, el menos exigible, ¿sí? Por supuesto que entre estos dos hay tasa, ¿sí? Ezequiel, si vos estás endeudado en moneda extranjera en nuestro país con la historia que hay empresas que se fundieron por las sucesivas devaluaciones, porque hay un caso muy emblemático que se llama la empresa Cablevisión, que en el año 2001 estaba como compraba todos los derechos para Cablevisión era lo que es televisión por cable, ¿no? Como era todo, ¿sí? Para pasar series, películas y demás. Acuérdense en esa época, 2001, quizá alguno de ustedes ni había nacido, no había Netflix ni nada por el estilo, era televisión por cable, espectáculos deportivos, todo esto se traía del exterior, se endeudaron en dólares, hubo una super devaluación y casi se funde Cablevisión, ¿sí? Entonces, extremadamente riesgoso, ¿sabes? Porque es un país que, bueno, lamentablemente a lo largo de su historia ha tenido muchas devaluaciones. Es más riesgoso para el ente, menos riesgoso para el que está del otro lado, que es el que me provee los fondos, ¿sí? No de nada, así que, ¿está? Entonces, en el medio está la tasa de endeudamiento, que es la que la empresa va a tener que evaluar. ¿Toma el riesgo? No toma el riesgo. En el medio hay una tasa, que va a ser el factor decisorio, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a pasar al práctico siguiente. El práctico siguiente, vamos a desarrollar la primera parte y la segunda va a quedar como, porque es algo que ya hemos visto varias veces, para que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Son tres empresas. Nos van a dar tres empresas que tienen que interpretar el índice de endeudamiento, ya lo hemos venido viendo. Reconocer e identificar los pasivos en función a distintas calificaciones, origen de deuda, origen, tipo de deuda, moneda, etcétera. Comparar y concluir acerca de la evolución de los financiamientos. A continuación se les suministra la información de tres empresas del medio que tienen el mismo objeto social para que usted analice cómo financian los activos inmovilizados, entiéndase activos no corrientes, y aporte los comentarios que considere pertinentes, como así también emite opinión sobre el nivel de endeudamiento de las mismas. Y tenemos tres empresas A, B y C, con los datos activo corriente, no corriente, total del activo, pasivo corriente, pasivo no corriente, total del pasivo y el patrimonio neto. Asimismo, nos informa la composición de los pasivos de cada una de ellas. Empresas A, B y C, comerciales a corto plazo, fiscales a corto plazo, bancarias a corto plazo, fiscales a largo plazo, bancarias a largo plazo. La deuda bancaria de la empresa BB corresponde a un préstamo en moneda extranjera, ojo, y la bancaria de la empresa AA a un crédito hipotecario, en moneda nacional, ¿se entiende? ¿Sí? Se pide luego de analizar la composición del pasivo de cada empresa, emite una opinión sobre el endeudamiento de cada una de ellas, ¿sí? Y nosotros, aparte, que no está acá, vamos a ver el tema de cómo está financiada la inmovilización, cómo están financiados sus activos no corrientes, o como dice el enunciado, sus activos inmovilizados, ¿sí? ¿Lo tienen ahí el enunciado todos? Sí, profe. Bien.
Esperen que abra el otro archivito. ¿Están viendo ahí? Sí, profe, sí se ve. Bien. Una de las políticas financieras sanas, acá vamos a empezar a ver un índice nuevo que se llama índice de inmovilización o financiación de la inmovilización, ¿sí? Una de las políticas financieras sanas me decía, ¿cómo se tiene que financiar el activo no corriente? Dicho de otra forma, si la empresa va a comprar por ejemplo, un bien de uso, por ejemplo, un galpón, ¿cómo debiera financiar? ¿Qué es lo sano? Principalmente con fondos propios, dice Georgina. Perfecto. ¿Y qué más? Supongamos que no le alcanza con todo. Pasivo a largo plazo o, como se conoce, pasivo no corriente. Perfecto, Ezequiel. Bien, Georgina, bien, Ezequiel. Entonces, lo que vamos a hacer con este índice, nunca con pasivo corriente. Perfecto. O la menor parte posible, ¿sí? ¿Qué ocurre si se financia con pasivo corriente? La empresa se pone una soga al cuello porque tienen que pagar rápidamente algo que se va a ir recuperando con mucho más plazo, ¿sí? Tal es así que cuando hay estabilidad en la economía, y ustedes se van a ir dando cuenta que es muy importante que una economía sea estable, es decir, que no tenga inflación, que a veces cuesta mucho. Cuando las economías son estables, muchas veces los proveedores de bienes de uso, maquinarias, incluso hasta digamos, cuando se compran eh, terrenos o fincas, a veces dan lo que se llama año de gracia o plazo de gracia. Te entregan el bien ahora y bueno, pasás a pagar al año o a los 2 años. Eso es un periodo de gracia. Por supuesto, pagas intereses. Nunca el dinero es gratis. Nada es gratis en la vida. Eso tenemos que saber. Nada es gratis en la vida. ¿Sí? Cuando alguien goza de algo sin pagarlo, es porque hay alguien que está pagándolo sin gozarlo. ¿Sí? Entonces, pero sí, lo que ocurre es que te van a cobrar solamente el interés y en realidad te lo cobran, digamos, te lo exigen, te dan un año de gracia, a 1 de septiembre del 2025 o al 1 de septiembre del 2026 vas a empezar a pagar ese, ese bien, ¿sí? De forma financiada con los más intereses del año, por supuesto. ¿Se entiende, no? Eso es porque la economía funciona cuando los bienes de capital se pueden pagar a largo plazo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar en esta empresa cuál es el patrimonio neto de la empresa A. Dijimos 50.000, ¿verdad? 50.000. Y luego vamos a compararlo con el activo no corriente de la empresa A. ¿Cuánto es el activo no corriente o inmovilizado de la empresa A? 120.000. 120.000. Bien, perfecto. Y ahí saco un subtotal de la inmovilización. ¿Cuánto representa el patrimonio neto de la empresa A respecto del activo no corriente? Es un 41,67%. ¿Le alcanza? ¿Ese activo no corriente está totalmente financiado con el patrimonio neto? No, Profe, no, ¿verdad? No. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar al pasivo no corriente. ¿Cuál es el pasivo no corriente de esta empresa?
140.000, perfecto. 140.000. Entonces, ahí sí, ya, los 140.000 divididos los 120.000 que me restaban, ¿sí? Menos 120.000, perdón, del activo no corriente, me lleva a los 116,67. Es decir, el activo no corriente de 120.000 está financiado 50.000 por el activo, el patrimonio neto, y 70.000 por pasivo no corriente. ¿Me van siguiendo? Es decir, el 41,67 que hemos tomado acá de su activo no corriente está financiado con el patrimonio neto. Y lo que falta con pasivo no corriente. Esto que parece un carnaval acá. ¿Se entiende? La empresa financia el 41,67% de sus activos no corrientes con el patrimonio neto. ¿Llega al 100? No, no llega al 100. Entonces, continuamos el análisis para ver cómo financia el resto. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Vamos a ir. La primera análisis es el patrimonio neto dividido el activo no corriente por 100. Si hasta ahí se agota, decimos estamos tranquilos porque estamos en el primer término de esta ecuación. ¿Sí? Si no se agota, vamos a analizar el pasivo no corriente. Si se agota en el segundo término, bueno, ya estamos financiados con patrimonio, con capitales no corrientes, ¿sí? Si no se agotase, tendremos que ir hasta el primer término, que es el pasivo corriente. Entonces, acá lo que vamos a decir es que la empresa financia el 58,33% con pasivos a largo plazo, lo cual es correcto desde el punto de vista que nosotros decíamos que las políticas financieras sanas nos indican que tiene que estar financiado con patrimonio neto o con pasivo no corriente. ¿Sí? Sí, ya pasé la asistencia, Micaela, pero la vuelvo a pasar enseguida si quieres. Está más arriba en el chat. ¿Estamos? Por favor, díganme si se entiende o no. Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió. Bien. Vamos a ver la empresa B. ¿Qué dice la empresa B? El patrimonio neto es 150.000. Ahí está. ¿Cómo financia ese patrimonio neto? ¿Cuál es el activo no corriente? 120.000. Entonces, ahí ya se agota, ¿sí? Porque el pasivo no corriente ya, digamos, me financia todo el activo no corriente. La empresa no va a tener un problema de exigibilidad, ¿sí? Esta empresa financia el 100% de su activo no corriente con patrimonio neto y le sobra un 25% para financiar el activo corriente. Es muy adecuada la financiación de la inversión total, ¿sí? Es decir, como es tan grande el patrimonio neto, tiene a su vez 30.000 pesos que exceden, es decir, hay 30.000 pesos de patrimonio neto que están financiando el activo corriente, que se va a hacer exigible, que se va a hacer dinero en el corto plazo sin tener una exigibilidad en contrapartida de ese activo, ¿sí? Vamos a la empresa C. ¿Cuál es el patrimonio neto de la empresa C? 70.000. ¿Cuál es el activo no corriente? 120.000.
La inmovilización hasta ahí es un 58,33. Es decir, el activo no corriente está financiado en un 58,33 con patrimonio neto. Debemos ver cómo financia el saldo, ¿sí? ¿Cuánto es el pasivo no corriente? El pasivo no 20.000. corriente, 20.000. 20.000. ¿Y cuánto le falta para completar? Le faltan 50. ¿Sí? Entonces tenemos esos 20.000. ¿Alcanza? No alcanza. Tengo que llamar al pasivo corriente, que si tiene 130.000. Ahí sí va a alcanzar. Entonces, la financiación de la inmovilización va a estar dada por a ver, lo saquemos acá, lo saquemos juntos. El 58,33 lo sacamos fácil, ¿verdad? Son cómo está financiado el activo no corriente con respecto al patrimonio neto. El 58% es el patrimonio neto que financia ese activo no corriente. Los 20.000 dividido, los 20.000 dividido el activo no corriente, te va a dar los 17%, 16,67, que está acá. ¿Sí? Y como dijimos, si vos de 120.000 de activo no corriente financiás 70.000 con patrimonio neto y 20.000 con pasivo no corriente, te van a quedar los 30.000 para financiarse con el pasivo corriente. Y estos 30.000 dividido el total del activo no corriente te va a dar el 25% que está financiando el pasivo corriente. Dicho de otra forma, ¿sí? El activo corriente, perdón, el activo no corriente es de 120.000, ¿sí? El patrimonio neto es de 70.000. Entonces, 70.000 dividido 120.000 te da el 58,33%. ¿Llega a 1? No, no llega a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la parte? ¿Cuál es la parte del activo no corriente que excede al patrimonio neto? Te faltan 50.000. Llamo al pasivo no corriente, en auxilio. ¿Cuánto es el pasivo no corriente? Me acaban de decir que 20.000. ¿Sí? 20.000. Respecto de los 120.000, es el 16,67%. ¿Llego a 100? No, no llego a 100. Entonces, ¿el nuevo saldo cuánto es? 30.000. Y ahí llamo al pasivo corriente en auxilio, ¿sí? Por los 30.000. Entonces, los 30.000 dividido los 120.000 me van a dar el 25%. Y ahí sí el saldo final tiene que ser cero, es decir, cómo se financia todo el pasivo, todo el activo no corriente, de 120.000, 70.000 por patrimonio neto que representan el 58%, 20.000 por pasivo no corriente que representa el 17% y 30.000 por pasivo corriente que representa el 25%. Esta empresa está en el horno, ¿sí? Es decir, está muy mal financieramente. ¿Por qué? Pues en rojo. ¿Por qué? Porque parte de su activo no corriente está financiado en el corto plazo. Es decir, son deudas que se van a hacer exigibles y la empresa no va a tener el tiempo necesario para recuperar ese pasivo, ese activo no corriente. ¿Se entiende? ¿Puede repetir lo último, profe? O sea, la conclusión.
¿Desde dónde? ¿Desde las 4:10? No, profe, o sea, lo último como que sería que la empresa está financiando en partes con esto, con el patrimonio neto, con el no corriente y con el pasivo corriente. Claro. A ver, mira. La empresa tiene un activo corriente de 120.000 que está financiada un 58% con su patrimonio neto, ¿sí? O dicho de otra forma, el patrimonio neto representa el 58% del activo no corriente, el pasivo no corriente el 17% y el pasivo corriente el 25%, ¿sí? Entonces, fíjate, digamos, la empresa no va a tener el tiempo para recuperar el dinero, para poder pagar esta parte del pasivo corriente, porque ese pasivo corriente se hace exigible en los 12 meses siguientes, y el activo no corriente se va a recuperar mucho después de esos 12 meses. Es decir, Ah, hay una perfecto. parte de la deuda que se te va a hacer exigible en el corto plazo y vos no vas a tener el activo suficiente. Vamos acá, mira. El activo es 100.000, el activo corriente es 100.000 y el activo no corriente es 120.000. Pero fíjate, vos ya tenés pasivo corriente, lo vamos a leer de la otra forma. El pasivo corriente es 30.000, 130.000 y tu activo corriente es 100.000. Entonces, esos 30.000 de pasivo corriente que se te va a hacer exigible en el corto plazo es mayor que los activos que se esperan que se hagan efectivos en el corto plazo. Es decir, te van a estar faltando 30.000 para pagar pasivo corriente. Esos 30.000 son los mismos que están faltando acá. ¿Por qué? ¿Por qué están faltando 30.000 para pagar el pasivo corriente? Porque están financiando activos no corrientes. ¿Me seguís? Sí, profe, ahora sí ya lo entendí. Bien, perfecto. Ahí les acabo de pasar la asistencia también, Micaela. Lo que les va a quedar para ustedes es obtener el índice de endeudamiento. Hay un endeudamiento a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Para eso van a sacar el pasivo corriente dividido el patrimonio neto y el pasivo no corriente dividido el patrimonio neto. Y van a hacer un análisis de lo que son los orígenes de las deudas. O sea, fíjense, si son comerciales, fiscales, bancarias, a corto o a largo plazo, y si hay moneda extranjera y con crédito hipotecario, o sea, garantía real, ¿sí? Háganlo en términos de porcentaje, ¿sí? Y acá no, a ver, ojo acá, ¿no? Acá son distintas empresas, no se pongan a sacar un cambio de un año a otro porque son tres empresas distintas, ¿no? No es para que saquen cambios, es para que saquen la composición porcentual en cada uno de los años, ¿sí? Bueno, y analizamos las conclusiones en la clase que viene, ¿sí? Es el día jueves. ¿Alguna duda? El jueves vamos a empezar con situación financiera en el corto plazo, que es la segunda parte de la ¿sí? Así que bueno, si no hay dudas, No, profe, creo que no. nos vemos The recording has stopped. el jueves, ¿sí? Listo, profe. Que estén bien.